Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davo Bonaerense, bienvenidos a mi canal donde se habla pura y exclusivamente del Club Atlético Boca Juniors. Estamos muy cerquita de llegar a 500.000 de suscriptores, a 500.000 suscriptores, así que si pueden suscribirse, bosteros, me ayudan un montón a seguir creciendo, que mi gran meta es llegar justamente al 1.000.000. Un video distinto al que los tengo acostumbrados. Generalmente en este canal subo videos reaccionando y analizando todos los partidos que juega Boca, pero cada tanto saben que subo videos también hablando de una situación puntual. Y hoy tengo muchas ganas de dedicarle un video y unas palabras al Changuito Ceballos, que se volvió a lesionar recientemente contra Belgrano. Y la verdad es que es una noticia que afecta mucho al mundo Boca. Y no es que afecta mucho al mundo Boca porque Boca pierde mucho futbolísticamente sin Ceballos. La realidad es que el Changuito en Boca, desde que volvió de su lesión, a veces juega de arranque, otras veces de suplente, pero generalmente era suplente. Y en los partidos trascendentes solía sumar pocos minutos. Peor creo que para el armado futbolístico de Boca hubiese sido perder quizá a el Chiquito Romero, o a Edinson Cavani, o a Medina, o a X Fernández. No estoy hablando de que afecta mucho al mundo Boca solamente por lo que le puede dar el Changuito Ceballos a Boca futbolísticamente, sino también por lo que puede llegar a afectar en el grupo. Por lo que veo, el Changuito Ceballos es una persona muy querida, muy respetada y muy amada por propios y ajenos. En este caso por los propios jugadores de Boca, ¿no? Tanto Riquelme, el vicepresidente, dice que el Changuito es una persona muy amorosa, que todo el mundo lo quiere, tanto el de seguridad como el barrendero, como el kiosquero. Y también los propios jugadores de Boca, que cuando se lesionó, casi todo el plantel subió una historia brindándole mensajes positivos. Entonces, una persona que lo único que hace es sumar, sea de lo futbolístico, sea de lo grupal, sea desde lo personal, es importante para Boca. El Changuito Ceballos, que es un pibe del club, suma en Boca, no resta en lo absoluto. Y con 21 años, habiendo debutado en 2020, ya es la segunda vez que sufro una lesión de estas características. No es la misma lesión que la anterior del Schendecker, pero es otra lesión que lo deja fuera de las canchas por lo menos por 8 meses. Y es muy fuerte desde lo futbolístico y desde lo mental que un pibe de 21 años por segunda vez se quede 8 meses sin jugar al fútbol. Por varias cuestiones que ahora más adelante voy a mencionar. Pero en este video voy a hablar de esto, de lo que conlleva la figura del Changuito Ceballos y de lo que pierde Boca futbolísticamente sin el Changuito y qué alternativa podría llegar a tener. Por empezar voy a hablar justamente de lo complicado que es para un chico de 21 años volver a lesionarse con esta magnitud por segunda vez. Yo creo que la mejor versión del Changuito Ceballos no fue en 2020 debido a que debutó contra Newell's el 29 de noviembre del 2020, lo recuerdo. Aquel día que Cardona mete 2 goles fue 4 días después de que lamentablemente falleció Diego Armando Maradona. Y me acuerdo de que ese día Boca jugó con todos los futbolistas con Maradona en la espalda, no con el apellido de cada jugador. Entonces me acuerdo de yo decir que el Changuito Ceballos debutó con el apellido de Maradona y con el número de Messi, porque debutó con la 30. Y en ese momento Messi usaba ese número en el PSG. Una pelotudez que quería compartirla en este video, que va a ser un poco triste, que el Changuito debutó con el apellido del Diego y con el número de Messi. Bueno, justamente debutó en 2020, jugó creo que 3 partidos más ese año, además de ese. En 2021 agarró un poco más de continuidad, pero lejos de ser titular en el equipo. Entraba del banco, marcaba alguna que otra vez la diferencia. Recuerdo un gran partido de él contra el Barcelona a fines de 2021 en aquella Copa Maradona Internacional que armaron. Y en 2022 llegó sin duda a su mejor versión. A su habilidad y a la facilidad que tiene para gambetear rivales, al cambio de ritmo le sumó determinación dentro del área. Ya marcaba goles, asistía, era un jugador indescifrable por momentos, no sabías cuándo te tiraba el centro, cuándo te enganchaba para afuera, para adentro, cuándo tiraba la gambeta, cuándo definía. Entonces Ceballos había encontrado su lugar en Boca, se había ganado la titularidad, había jugado bien bastantes encuentros importantes, entre ellos la serie con Corinthians. Tengo recuerdo de que en la Bombonera el Changuito Ceballos en los octavos de final de la Libertadores 2022 ha tenido un gran partido. Después de eso jugó con Tigre en la Bombonera, metió un doblete y estaba encontrando su mejor versión hasta que llegó justamente la lesión contra Agropecuario por Copa Argentina, aquel día que Boca gana 1-0 con gol de Paul Fernández, que lo va a romper directamente el Schendecker. Para mí, de ese momento hasta el día de la fecha, que pasaron más de un año y un par de meses, más todo lo que falta, el Changuito Ceballos nunca más volvió a ser el mismo. ¿Y a qué me refiero con que nunca más volvió a ser el mismo? Porque yo futbolísticamente sigo viendo que Ceballos es distinto. Para mí Ceballos es crack, o puede llegar a ser un crack. Muy pocos jugadores tienen la habilidad que tiene él.
Muy pocos jugadores resuelven tan fácil la gambeta como él. Obviamente a su juego le faltan pulir algunas cosas que va a ir aprendiendo con el pasar de los años, como a cualquier pibe promedio del club. Ningún jugador es crack mundial a los 21 años, solo Mbappé y Bellingham. Pero sí el Changuito tiene cosas muy interesantes y podía llegar a explotarlas. Pero ¿por qué digo que nunca volvió a ser el mismo? Porque siento que desde ese momento, al igual que le pasa a mi amado Luca Langoni, empezó a jugar con mucho más miedo con respecto a las lesiones. Y no digo miedo con respecto a que se cagan. Si hay algo que Ceballos y Langoni no tienen, es miedo. Son dos pibes atrevidos que te van a bailar y que no les pesa el contexto. Miedo me refiero al cagazo de volver a lesionarse, al jugar con dudas, al jugar psicológicamente pensando en que se pueden volver a llegar a lesionar. Y eso pasa mucho en los jugadores que se lesionan tanto tiempo. Porque imagínense lo que es para un jugador estar 8 meses parado. Ahora imagínense lo que es para un pibe del club que estaba en su mejor momento estar 8 meses parado porque lo rompió un mala leche a los 5 minutos en un partido de Copa Argentina. Entonces, ya de por sí eso para mí lo afectó mucho al Changuito Ceballos, no solamente físicamente porque estuvo meses sin jugar, sino también psicológicamente, por el miedo a volver a lesionarse. Volvió de su lesión justamente, se volvió a lesionar, volvió nuevamente de su lesión y ahora parece que va a estar de vuelta 8 meses afuera después de la rotura de ligamentos. Para mí es una lesión muy dolorosa, en lo personal y en lo futbolístico. ¿Por qué digo en lo futbolístico? Porque Ceballos tiende a ser ese futbolista que quizá en la actualidad no es ese titular indiscutido que supo ser en su momento o que iba a ser en un futuro, pero es un gran recambio, es un futbolista muy habilidoso y era un jugador a recuperar. Venía una lesión, se había resistido de esa lesión que había vuelto y es un jugador que prometía y promete, mejor dicho, un futuro demasiado positivo. Entonces Boca hoy pierde eso, pierde un gran recambio y el poder crecer día a día con uno de los mejores futuros que tiene el plantel, con uno de los jugadores con mayor potencial de esta camada de Boca predio. Después, futbolísticamente, ¿qué se puede decir de Ceballos? Lo bueno y lo malo. Lo mejor de Ceballos para mí es la facilidad que tiene para la gambeta, el cambio de ritmo y cómo le gusta hacerse cargo en contextos adversos. Que eso quizá lo que más le rescato al Changuito yo. Porque vos podés agarrar la pelota y tirar un centro a la segunda bandeja, pero cada vez que Boca no encuentra una solución en el partido, el Changuito siempre se muestra, siempre la pide y siempre intenta que la jugada prospere. Eso ya es importante. Y después tema de los penales, muchachos. Tanto en los octavos de final de la Copa Libertadores, como los cuartos de final de la Copa Libertadores, contra Nacional en la Bombonera y contra Racing en Avellaneda, fuimos a los penales y el primer penal en ambas ocasiones lo pateó Ceballos. Inclusive Benedetto declaró que él quería patear el primer penal contra Nacional y no lo pateó porque Ceballos agarró la pelota y dijo lo pateo yo. La seguridad y la confianza que se tenía para patear esos penales de tal calibre, aparte los pateó a la perfección ambos penales. Y curiosamente con Palmeiras el primer penal lo erramos, que fue Cavani, porque lamentablemente el Changuito ya no estaba en el equipo en ese momento. Pero creo que estas cosas puntuales que mencioné de Ceballos, la habilidad, la rapidez, el cambio de ritmo, la gambeta, el hacerse cargos en momentos complicados, son cosas muy interesantes de un futbolista, más teniendo en cuenta su edad y más teniendo en cuenta lo que puede aprender y lo que puede progresar de acá a unos años. Y quizá lo que yo notaba algo negativo, por así decirlo, en Ceballos, es que en mi opinión le faltaba un poquito más de determinación. Un poquito más de definición. No de definición de patear al arco, sino de terminar la jugada. Sentía que por momentos hacía una de más, o que por momentos no tiraba el centro adecuado, o no pateaba al arco cuando debía hacerlo. Pero bueno, vamos a ser sinceros. Si el Changuito Ceballos a todo lo que le mencioné se le suma una excelente definición y una excelente determinación a la hora de terminar las jugadas, no estaría jugando en Boca, estaría jugando en el Real Madrid. Evidentemente tienen que mejorar algunas cosas porque perfecto no puede ser, pero esas cosas que Ceballos tenía que mejorar o tiene que mejorar, que es, como dije, la determinación a la hora de terminar las jugadas, el pase final, yo no tengo dudas de que lo iba a aprender, porque no es que le falta futbolísticamente aprender eso, le falta simplemente tomar la decisión. Pero vos veis los goles de Ceballos, son todas definiciones colocadas, perfectas, y ves las asistencias de Ceballos o los pases que mete y son pases de un jugador distinto. Entonces no es que le faltaba aprender a definir o aprender a asistir, le faltaba tomar la decisión de, bueno, acá tengo que patear, acá tengo que asistir. Algo que, por ejemplo, para mí lo hace muy bien Luca Langoni, que quizá Langoni no tiene la habilidad de Ceballos para gambetear, quizá a Langoni le falta ese cambio de ritmo o ese engaño al defensor, pero siento que a la hora de definir, Langoni era más precavido que Ceballos, por ejemplo. También algo que yo notaba de Ceballos es que quizá esto ya por pedido de Almirón, que juega
estaba muy contra la línea, muy contra la raya. Entonces es como que Ceballos la agarraba, se gambeteaba 2 y recién estaba pasando la mitad de la cancha, ¿entienden? Y un jugador como Ceballos, para mí sirve más ponerlo contra el arco, al nivel de que se amaga 1, se amaga 2 y ya tenga la chance de definir, ya tenga la chance de dar el pase final para que meta el gol Cavani o Merentiel. Y no, el Ceballos la agarraba, se gambeteaba 2 y recién estaba pasando la mitad de la cancha contra la línea. Faltó un montón para que termine la jugada. Quizá el retroceso y jugar pegado a la línea hizo que no sea tan determinante como estoy diciendo yo, ¿no? Pero en fin, son cosas que Ceballos evidentemente se iba a pulir jugando día a día e iba a terminar siendo ese jugadorazo completo que todos creemos, o que por lo menos yo creo que puede llegar a ser. ¿Y qué termina pasando? Se vuelve a lesionar. Otra vez 8 meses afuera. Otra vez a esperar. Y lo que más me preocupa de esta lesión no es solamente que esté 8 meses afuera, que es una barbaridad de tiempo, sino cómo va a volver. Piensen que va a volver con 22 años, después de 2 veces estar casi un año sin jugar al fútbol por 2 lesiones. No sé cuánto le puede afectar psicológicamente esto a Ceballos. No sé si cuando vuelva va a jugar como él quiere jugar. Tengo mucho miedo de que vuelva y juegue con el cagazo de me puede tirar, me puedo lesionar, no voy a trabar. Y eso va mucho más allá de lesionarse o no, porque ya va muy condicionado a todas las jugadas. Es muy complicado para un jugador superar una lesión de este calibre por lo que viene en un futuro. Algo a favor. Siento que está en un equipo y está muy bien acompañado para atravesar estos momentos. Tanto el doctor Batista, como el cuerpo técnico, como sus compañeros, como la dirigencia, como los hinchas, están del lado de Ceballos. Y no es que están del lado que dicen, vamos Changuito, estamos con vos y listo. Están del lado de bancarlo, de seguirlo, de acompañarlo, de estar pendiente de que el pibe vuelva a estar bien y que pueda jugar cuando vuelva lo más posible. Y eso se hace notar. Creo que la mayoría de los hinchas de Boca, por no decir todos, al Changuito lo queremos mucho, lo apreciamos. Y esto de que se vuelva a lesionar es algo que termina afectando. Después, ¿qué alternativa le encuentro yo a Ceballos en este Boca? La verdad es que Boca no tiene un jugador con las características de Ceballos en este momento, pero sí tiene un futbolista que puede cumplir con el rol de Ceballos si nos basamos en entrar en los últimos minutos. El primer futbolista que se me ocurre es Lucas Hanson, que evidentemente va a terminar siendo suplente en Boca porque estamos de acuerdo que hoy en día Boca por lo menos de mitad de cancha para arriba va con Paul Fernández, X Fernández, Medina Marco, Cavani y Merentiel. Entonces Hanson es suplente en Boca en el equipo titular y Hanson puede ser un jugador interesante en los últimos minutos para ingresar del banco y marcar la diferencia. No lo veo parecido a Hanson con Ceballos. Creo que Hanson es un futbolista que termina mucho más la jugada, patea mucho más al arco, es más determinante quizá en el último tercio de la cancha, pero es menos habilidoso, no es tan rápido como el Changuito y no le puede dar a Boca ese retroceso que sí le ha garantizado el Changuito Ceballos. Por eso digo que son futbolistas distintos, pero lo que tienen en común es que, al igual que el Changuito, Hanson va a ser un jugador que va a entrar seguramente en los últimos minutos y va a ser titular en los partidos entre semana o en los partidos donde algún otro titular no pueda jugar o en los partidos que a Mirón le pinte cambiar el esquema e invente otra cosa como a veces hace el entrenador de Boca. Así que quizá Hanson ocupe ese lugar que está ocupando Ceballos y por qué no el señor Luca Langoni, que esta semana se reincorporó al grupo, que está jugando en la reserva y para mí Luca Langoni en buen nivel es titular en este Boca. Inclusive para mí Langoni futbolísticamente es por escándalo el mejor socio que puede llegar a tener Edinson Cavani. O hasta Merentiel, porque la dupla Langoni-Merentiel lo poco que jugaron se entendieron a la perfección. Era lo poco rescatable que tenía ese Boca y Ibarra. Entonces Luca Langoni, otro pibe del club, otro crack, otro fenómeno que el año pasado nos sacó campeón solito y este año se lesionó. Para mí también tiene mucho que ver lo psicológico en esto. Y esperemos, Dios quiera, que Langoni no se vuelva a lesionar. Por suerte no estuvo 8 meses afuera, pero es verdad que cada vez que quiso volver se volvió a lesionar. Veremos ahora cómo vuelve Luquita, pero es otro futbolista que puede llegar a ser el reemplazo natural de Ceballos, que como mencioné, no es un futbolista igualito en sus condiciones. Reitero, Boca no tiene un jugador con las características de Ceballos, pero ese es un jugador que puede sumar desde el banco de suplentes y en buen nivel en el equipo titular. También está Taborda, Buchaude, Ramírez o el mismísimo Norberto Briasco, pero creo que ellos ya son futbolistas de otra posición. Briasco no tanto, pero tanto Buchaude como Ramírez como Taborda no son jugadores que van por la banda, sino más por el medio. Pero creo que la alternativa de Ceballos es esa, Langoni o Luca Hanson. Después, para terminar de profundizar el tema de Ezequiel Ceballos, como mencioné, Boca pierde en lo futbolístico porque era un jugador que entraba al banco y sabías que podía marcar la diferencia. Inclusive el día que se lesionó contra Belgrano de Córdoba, que jugó 10 minutos, el gol de Merentiel viene un gran centro de él. Boca pierde de lo grupal porque es un jugador que se lleva bien con absolutamente todos y suma muchísimo. Y Boca pierde en lo emocional porque absolutamente todos estamos tristes por esta lesión de Ceballos. Verlo llorar contra Belgrano fue una imagen muy dolorosa para todo el mundo Boca.
Pero bueno, esto sigue. De mi parte, lo que le puedo contar es que tuve la suerte de conocer yo personalmente al Changuito Ceballos en el 2022, el 7 de mayo del 2022, hace un año y medio. Todavía no era titular el Changuito en Boca, pero está ganándose el puesto. Fue en la cancha de Tigre, en un Boca Tigre que ganó Boca 2-0. Yo fui como periodista a cubrir ese partido, que si bien no soy periodista, se entiende, fui al sector donde estaban los periodistas. Y después del partido pasaron los jugadores de Boca, saludé a uno, saludé a otro, y el que mejor no tuvo conmigo fue el señor Ceballos. No sé si ya me conocía ahí o no, pero paró, se cagó de risa, se sacó una foto conmigo, hablamos 30 segundos, no pudimos hablar mucho porque se tenían que ir rápido al micro, pero la verdad que ese momento para mí fue muy fuerte, porque yo en esta época, algunos me conocían, otros no, pero el tipo tuvo la nobleza de parar, sacarse una foto, charlar conmigo, después seguir su camino. Después pude intercambiar mensajes por Instagram y siempre me respondió con mucha humildad. La verdad que el Changuito es un tipazo con todas las letras, se los digo en serio, por lo menos conmigo ha sido siempre un tipazo, tanto en las buenas como en las malas. Y hace poco le escribí un mensaje por la lesión, justamente le escribí un texto en Instagram. No le escribí por mensaje privado para no molestarlo, pero vieron que si vos pones un posteo en Instagram y lo etiquetás, aparece como mensaje enviado. Y también me contestó, me agradeció por lo que le escribí en un momento muy complicado para él. Así que lo que puedo decir yo personalmente, el Changuito Ceballos como persona, un fenómeno con todas las letras. Y por eso también me duele mucho esta lesión, ¿no? Porque como hincha de Boca me afecta mucho. Creo que a todos los hinchas de Boca le afectan mucho. Pero después como persona yo al tipo lo conocí, es muy buena onda conmigo. Y todo el mundo me la maravilla de él. Tanto los jugadores que me han contado, o los jugadores que declaran, o Riquelme que ha declarado, que es un fenómeno, o el médico Batista que también dijo que iban a acompañarlo, que es una gran persona. Entonces ya cuando todo el mundo habla maravillas de él como persona, evidentemente es un tipazo. Y es una tristeza que una persona tan buena y tan noble como a Ceballos le termine ocurriendo esto. Pero bueno, esperemos que el Changuito vuelva de la mejor manera. Voy a estar muy ansioso esperando su vuelta, que seguramente sea el año que viene. Los hinchas de Boca, lo mejor que podemos hacer es apoyarlo, es seguirlo, es bancarlo, es demostrarle cariño cada vez que podamos. Y en el 2024, cuando regrese, lo único que pido es que pueda jugar regularmente. Que juegue 1, 2, 3 años seguidos sin lesionarse durante tanto tiempo. Y que pueda explotar futbolísticamente, porque es un jugador que tiene demasiados recursos. Y si puede pulir algunas cuestiones en las que fui marcando, va a terminar siendo uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. No tengo dudas en lo que estoy diciendo. Ceballos tiene muchos recursos futbolísticos para convertirse en ese crack del fútbol argentino que Boca quiere que sea. Así que cuando vuelva esperemos que no se lesione, esperemos que estemos todos de su lado, que lo vamos a estar y que vuelva a ese nivel que todos queremos. Nada, opinen en los comentarios qué opinan de la lesión de Ceballos. Le dediqué un video sinceramente porque tenía ganas de hablar de este tema. No quería que sea solamente un minuto de una opinión y listo. Déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Cuál sería la variante para ustedes Ceballos? Yo digo que Hanson naturalmente. ¿Por qué? Porque como Ceballos es suplente en Boca, el reemplazo tiene que ser evidentemente un suplente. Y Hanson hoy en día va a ser suplente. Estaba peleando la titularidad, pero sabemos que hoy en día Boca juega con Cavani y Merentiel. Entonces, si Hanson va a ser suplente, seguramente sea el primer cambio que haga Almirón cada vez que quiera poner un jugador por la banda. Y la competición Hanson-Ceballos, la sana competición para ver quién entraba o quién no, ya no va a existir más porque el Changuito va a estar lesionado y quizás se le sume el gran Luca Langoni. Pero bueno, comenten en los comentarios para ustedes quién es el reemplazo de Ceballos, qué opinan de Ceballos como futbolista, si lo bancan o no lo bancan. Yo considero que todos los hinchas de Boca lo bancamos. Y también si quieren dejar en los comentarios hashtag Fuerza Changuito, bienvenido sea. Vamos a bancar al Changuito a muerte. Y espero que les haya gustado este pequeño video hablando del Changuito. Y nos reencontraremos en un próximo video, muchachada. Aguante Boca siempre.